Pues bien, hermanos, entonces seguimos considerando las cartas de nuestro hermano Pablo. Él estuvo durante 2 años preso en Roma y mientras estaba preso, él escribió 4 cartas, que es la carta de Efesios, la carta de Filipenses. ¿Se acuerdan que hablamos de Filipenses el mes pasado, que es la carta del gozo? Gozaos en el Señor. Otra vez les digo, gozaos en el Señor. Y después escribió también la carta a los colosenses, a la iglesia de Colosas, y también a la carta para el hermano Filemón. El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de la carta a los colosenses. Y uno de los temas importantes, trascendentes en la carta a los colosenses es la supremacía. Esto es la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. La supremacía, la superioridad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Él es único y junto a Él no hay nadie. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el sacerdote perfecto, Él es el Cordero perfecto. Él es nuestro profeta perfecto. Él es absolutamente todo. Él es nuestro Señor Jesucristo desde antes de la creación, de lo que se ve y también de lo que no se ve. De modo que nuestro hermano Pablo, allá estando preso en la cárcel, a los hermanos de la iglesia de Filipos les dice: hermanos, gócense en el Señor. Pero a los hermanos de la iglesia de Colosas les dice: hermanos, tengan cuidado, porque los falsos maestros, los engañadores, los depredadores, los abusadores andan sueltos y están entre nosotros. Pero Pablo, preocupado, entonces nos habla acerca de la supremacía, la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre toda clase de pensamiento, sobre toda clase de enseñanza. El día de hoy el mensaje se llama el antídoto. ¿Qué es un antídoto? Un antídoto es una medicina para un veneno. Y en cuanto yo pienso en un antídoto, inmediatamente también pienso en un alacrán, en un escorpión, en una víbora. Porque el veneno no llega al cuerpo humano solito. No, el veneno llega a través de un animal ponzoñoso. De modo que esta analogía a mí se me hace muy interesante. Miren, el Señor Jesús dijo que en su sembradío hay trigo y también hay cizaña. Hay hombres y mujeres que aman a Dios, pero también hay engañadores. Y si nosotros nos pusiéramos a revisar la historia de las sectas, hay muchas sectas, no voy a mencionar ninguna en particular, pero cada una de las sectas empezó por medio de un hombre que decía amar a Dios, pero que no quiso entender con sinceridad el mensaje de la palabra de Dios. De manera que los lobos rapaces, los engañadores, los depredadores, los falsos maestros salieron del cuerpo de Cristo, pero no eran de Cristo, porque ellos se prefirieron a sí mismos, prefirieron sus criterios, sus enseñanzas, sus opiniones y sus propios esfuerzos, en lugar de creer en el Hijo de Dios, en lugar de darle el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hermano Pablo, preocupado de esta situación, había falsas enseñanzas, falsos maestros, había engañadores, había escorpiones, había víboras, había alacranes dentro de la iglesia. Imagínense, Pablo estaba preocupado. La iglesia la había fundado Epafras, que era un alumno de Pablo.
Epafras aprendió las buenas noticias, conoció a nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo. Y entonces va Epafras a Colosas y empieza a hablarles de la palabra de Dios. Colosas también estaba ahí en la región de Grecia, donde florecía el pensamiento, donde florecían las ideologías, las filosofías. Y a mí se me hace tan significativo que las buenas noticias de salvación hayan ido precisamente al lugar en donde florecía el pensamiento humano. Y entonces Epafras propaga las buenas noticias de salvación en Colosas y los hermanos de Colosas creen en el Señor Jesús. Y así como había trigo, había cizaña. Y así como había hermanos que sinceramente amaban a Dios, también había hermanos alacranes, hermanos escorpiones, hermanos, ¿se les podrá llamar hermanos a las víboras, a los alacranes y a los escorpiones? Yo creo que no, pero estamos conviviendo en la iglesia de Cristo. Y estos enseñaban cosas relacionadas con el judaísmo, enseñaban las ideologías de los griegos, enseñaban ideas orientales, corrientes ideológicas orientales, y todo esto lo mezclaban. Hablaban de legalismo, como los fariseos, de ceremonialismo, como los fariseos y los saduceos. Hablaban del culto a los ángeles. En las iglesias cristianas, en muchas, he escuchado gente que habla de dirigirse directamente y de dar órdenes a los ángeles. Si la supremacía, la autoridad es de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos el privilegio, el derecho de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, y después que nuestro Señor Jesucristo nos escucha, entonces Él da las órdenes pertinentes para ayudarnos. ¿Se da cuenta? Pero estas corrientes ideológicas desviaban el pensamiento humano hacia el engaño. De modo que, entre otras cosas, una de las enseñanzas más dañinas es cuando ponen en tela de juicio, cuando ponen en duda la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hablamos en Primera de Juan, y esto lo hablamos también en Filipenses, y esto lo vamos a estar hablando también en esta carta a los Colosenses. Si el Señor Jesús no hubiera sido de carne y hueso como nosotros, Él no nos hubiera podido sustituir en la cruz. Si el Señor Jesús en sus venas no hubiera tenido sangre roja como la de nosotros, Él no podría haber pagado el precio de nuestra vida y de nuestra libertad. De manera que en esta carta a la iglesia de Colosas, Pablo nos dice: el Señor Jesús es supremo, Él es antes que toda la creación, Él es lo máximo, Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios invisible que nosotros no conocemos vino y se hizo humano, de carne y hueso. Sintió el dolor y el calor, sintió el hambre y la enfermedad, y fue exactamente igual que nosotros, pero sin pecar. Por eso es que permitió ser clavado en la cruz, poniéndose en el lugar de cada uno de nosotros. Pero aquellos hermanos que por comodidad, por facilidad, por negocio o por cualquier cosa que ustedes gusten y manden, en lugar de profundizar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, prefieren sus propios pensamientos, sus propias ideas, y esto enseñan a la iglesia, entonces ellos son engañadores. Y debemos de tener cuidado, de ser cuidadosos, porque no crean que los que establecieron las sectas nomás se levantaron un día y dijeron: ay, hoy voy a levantar una secta diferente. No, hermanos, era gente que estaba dentro de la iglesia, era gente que leía la palabra de Dios, pero no la leía con la profundidad,
no se guiaba por el Espíritu de Cristo. Y entonces se paraban y enseñaban cosas equivocadas, que a la larga se convirtieron en falsas enseñanzas y a la larga se convirtieron en sectas, y más tarde empezaron a arrastrar multitudes hacia el engaño. Tengamos cuidado, hermanos. Toda palabra que no procede de la palabra de Dios corre un riesgo gravísimo de ser un engaño. Y el veneno no viene por sí solo, viene del alacrán, viene de la víbora, viene del escorpión, viene de la araña o de la tarántula. No lo sé. ¿Qué clase de animal se atreve a aventar el veneno sobre los demás para arrastrarlos hacia la mentira? Mire usted aquí en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 13, nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquí habla de que Dios a cada uno de nosotros nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aún en las iglesias cristianas yo escucho predicadores que dicen: no se preocupen, nosotros seguimos en tinieblas. Hermanos, eso no es cierto, eso es falso. Aquí claramente dice que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas, nos libró de la autoridad del pecado. Dios nos libró de la autoridad de Satanás, y esto es un hecho innegable, esto es un hecho verdadero, y esta es la base de nuestra fe y la base de nuestra vida futura. Si nosotros aceptamos una falsa enseñanza, venga de quien venga, estamos nosotros participando de esos errores. Dice también que nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aquí habla del Padre. El Padre, a través del Hijo, a través de su muerte, primero nos libró de la autoridad y de la potestad de Satanás y de las tinieblas. Segundo, nos trasladó al reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Efesios 2, en el capítulo 6, tengo un pasaje muy, muy hermoso. Un pasaje que nosotros hemos estudiado con mucha amplitud en los años pasados. Efesios 2, verso 6 dice: juntamente con Él nos, ¿qué? Resucitó. Es decir, que nos volvió a dar vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente nosotros ya no estamos en la cárcel del pecado, ahora estamos sentados en los lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que diga que seguimos en la misma suciedad es un error y es una mentira, porque claramente nos expresa que nos ha librado de la potestad del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el verso 14: en Él tenemos la redención, y por su sangre es que recibimos el perdón de los pecados. Para aquellos necios, para aquellos que tratan de enseñar o de poner en duda la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, si su sangre no hubiera sido real, perfectamente humana como la nuestra, entonces Él no habría podido ponerse en nuestro lugar. Y si Él no se hubiera podido poner en nuestro lugar, tampoco podría haber sustituido a cada uno de nosotros para ahora el Padre nos otorgue el perdón de los pecados. Pero si Cristo, nuestro Señor, Él nació de la Virgen María, en Él se juntó lo celestial, el Espíritu Santo y la humanidad de María. En Cristo está reunido lo material y lo inmaterial, lo terrenal y lo celestial, la invisibilidad de Dios con la belleza de la naturaleza y de la creación. El Señor Jesús es la plenitud, Él es
la superioridad. Todos aquellos que enseñan algo diferente son personas que se miran de manera absoluta, que no se miran como servidores de nuestro Señor Jesucristo, sino que tienen sus propias ideas y enseñan sus propias ideas, y siempre será mucho más fácil y ser guiados por lo malo que por lo bueno. De modo que ellos tienen la ventaja del reino de las tinieblas, pero nosotros ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas. Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo que vive y mora en cada uno de nosotros. Y el Espíritu nos guía a toda verdad y Él nos enseña. Cada vez que yo escucho una predicación, cuando estoy sentado, o así como ahorita están ustedes, el Espíritu me está diciendo, esto es así, esto es así. Y el Espíritu me está diciendo, esto no es así. Para que nosotros tengamos cuidado. Porque la base de nuestra enseñanza es la palabra de Dios. Porque la base de nuestra enseñanza es lo que el Espíritu nos habla por medio de la palabra. Todo aquel que no conoce la palabra es un atrevido al decir que Dios habla a través de él, porque no conoce la palabra. Entonces debemos de ser muy, muy atentos y muy, muy cuidadosos. Dice, en el Señor Jesús tenemos la redención por su sangre, y gracias a eso tenemos el perdón de nuestros pecados. Y si he sido perdonado de mis pecados, como dice Romanos 5:1, ¿se acuerdan? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y les he enseñado ampliamente que el Señor Jesús, primero, rompe el acta de decretos que había en contra de nosotros. Nos quita las vestiduras apestosas de pecado, nos saca de la cárcel del pecado y nos lleva a los lugares celestiales. Y nos da vestiduras de hijos de rey. ¡Qué hermoso lo que el Señor Jesucristo hace! Es una transformación completa, total y absoluta para cada uno de nosotros. ¿Alguien lo puede hacer por sí mismo? No. Esto es un milagro que tuvo que bajar el Hijo de Dios a hacerse carne como nosotros, hacerse humano como nosotros, para entonces Él ponerse en la cruz y pagar el precio de cada uno de nosotros. Ahora ya no somos de Satanás, ahora somos de Cristo. Él es nuestro dueño y tenemos su Espíritu, y su Espíritu es el que nos guía. Bendito sea el Señor. De manera que Pablo nos anima en esta carta a que nos sometamos al señorío de Cristo. Dar el primer lugar en todo a nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro tiempo. Le demos el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Pablo anima a los hermanos de Colosas y también nos anima a nosotros a quitarnos las viejas vestiduras apestosas de pecado. Si ya el Señor Jesús nos quitó las vestiduras malolientes del pecado, ¿por qué nosotros volvemos a tomar los hábitos del pecado, de la maldad y de la iniquidad? Es inconcebible, hermanos, que alguien, estando vestido con vestiduras de rey, prefiera sus ropas sucias y apestosas de cuando era un mendigo. Es incongruente. Esto es inconcebible, hermanos. Lamentablemente, en el pueblo de Dios esto sucede. Y aunque el Señor Jesús claramente nos hizo libres del pecado, muchas veces preferimos seguir vistiendo los hábitos del pecado, de la maldad y de la iniquidad, y seguimos pecando y decimos, pues al cabo, como Dios es amor, pues me tiene que amar así. Y no son las cosas así, hermanos. Cuando así pensamos, estamos pisoteando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser muy cuidadosos en nuestra manera de ser. Porque si el Señor Jesús nos ha puesto vestiduras de hijos de rey, nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha bendecido con toda bendición espiritual y material, ¿por qué, hermanos, volver al lodo, a la suciedad?
No tiene sentido. Pablo claramente nos está dando un antídoto para un veneno. ¿Y cuál es ese veneno? Es el veneno del engaño, el veneno de las falsas enseñanzas, el veneno de los alacranes, de los escorpiones y de las víboras. Y Pablo está muy preocupado por todo esto. Y en la iglesia actual también estamos en esas mismas condiciones. Muchísima gente dice: a mí no me importa lo que diga el pastor, ni me importa lo que diga la Biblia, lo que importa es lo que yo pienso. Y yo voy a amar a Dios como a mí se me antoje. Pero el que pone las condiciones para recibir y para ser amado es nuestro dueño, nuestro creador, nuestro amo. Para mí, Él es mi patrón. Él es el que me pone las condiciones. No se las pongo yo a Él. Yo le puedo poner mis condiciones. Mira, Señor, yo te voy a amar, pero en estos términos. ¿Y qué cree que va a suceder? Voy a terminar desechado. Todo aquel que ama a Dios a su manera, en realidad no está amando a Dios. Todo aquel que cree que le está haciendo un favor al pastor en venir a la iglesia, no es cierto. El favor nos lo hacemos nosotros mismos, porque venimos, recibimos bendición, recibimos vida eterna, recibimos bendición material y el Señor nos galardona. Así es que cada uno de nosotros tenemos la opción, la alternativa y la decisión de poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Depende de cada uno de nosotros. Pablo nos anima a quitarnos las vestiduras sucias de pecado, de maldad y de iniquidad, y a vestir las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros. Y aquí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Pablo empieza diciendo: no se mientan unos a otros. Le está diciendo al predicador: no les mientas a los hermanos que escuchan. Le está diciendo a los hermanos que escuchan: no le mientas a tu hermano. ¿De dónde salen las víboras, los alacranes y los escorpiones? Salen del mismo lugar en donde nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo. No nos mintamos unos a otros, debemos de ser cuidadosos. Dice: habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento perfecto. Es un conocimiento, es una ciencia, es una verdad que da vida. Es una verdad, un conocimiento que da fruto. Es una verdad y es un conocimiento que transforma nuestra forma de ser y nos dirige para ser como nuestro Señor Jesucristo. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento que florece en nuestro corazón y que nos impulsa y nos guía a través de su Santo y Divino Espíritu, para que entonces obremos como nuestro Señor Jesucristo, para que entonces nuestros labios, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos y nuestros pies sean utilizados por el Señor Jesucristo para bendecir a otros. Y que así como Él sirvió, Marcos 10:45, para dar su vida en rescate por muchos, que de igual forma nosotros alcancemos a otros para nuestro Señor Jesús. Verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y Él es el primero, y Él es absoluto, y Él es máximo. Ahora les voy a hablar con precisión acerca del antídoto. ¿Cuál es el antídoto que nos está ofreciendo Pablo? Miren, Pablo nos está ofreciendo un antídoto contra las falsas enseñanzas. Y ese antídoto tiene dos componentes. El primero es la humildad. El segundo es la gratitud. Humildad y gratitud. Humildad y gratitud. Puede ser
que un maestro de escuela dominical, puede ser que un pastor, puede ser que una hermana, un discipulador o quien sea, puede ser que cometamos un error en el momento en que estamos exponiendo la palabra de Dios, porque somos humanos. Porque a veces preferimos nomás estudiar por encimita o no nos gusta que nos revisen nuestras enseñanzas antes de predicar. Pero si nosotros mantenemos la humildad, ¿qué creen? Yo voy a buscar la guía del Espíritu Santo. Voy a buscar la guía de otros hermanos. Voy a buscar. Me voy a mantener abierto de oídos, abierto de corazón para escuchar la corrección del Espíritu Santo o de otros hermanos que vengan con un corazón tierno a ayudarme para entender mejor la palabra de Dios. Si yo me mantengo en humildad, esto es un antídoto contra las falsas enseñanzas. Segundo, si yo me mantengo en gratitud a Dios, yo voy a ser dócil a la guía del Espíritu Santo. Errores todos los podemos cometer, pero lo malo es cuando tomamos la soberbia y el primer lugar. Aquí el único que sabe soy yo. Así es que ustedes tienen que aprender a como yo les digo. Y si yo estoy en un error, pues yo les vuelvo a decir lo mismo y ustedes tienen que aceptarlo. Eso no agrada al Señor. Eso no edifica al cuerpo de Cristo. Miren, la humildad y la gratitud a Dios por la salvación que nos ha dado el Señor Jesús. Si el Señor Jesús entregó su vida por mí y por ti, ¿será digno el Señor Jesús de que escuche sus palabras? Yo pienso que sí, por supuesto que sí. Si Él, buscando mi bien, entregó su vida por mí, lo menos que puedo hacer es escucharlo. Lo menos que puedo hacer es obedecerlo. Lo menos que puedo hacer es dejarme guiar y transformar por el Espíritu de Cristo. Pensemos en esto, hermanos. El primer lugar es de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que han caído en las falsas enseñanzas es porque se han empecinado en tomar el trono y el lugar que le pertenece a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Si ustedes y yo aprendemos humildad, si ustedes y yo aprendemos gratitud, esto va a ser para cada uno de nosotros un antídoto contra el veneno de las falsas enseñanzas. ¿De quién es la superioridad? Del Señor Jesús. No, es que aquí la superioridad es mía, porque no hay otro como yo. Fíjense, la adoración a Dios ya se cambió a una persona. No seamos así, hermanos. El Señor Jesús merece la honra y la gloria y la alabanza, porque no de palabra, Él de hecho se entregó por cada uno de nosotros y nos ha dado vida. Y ahora que nos ha dado vida, ahora Él quiere no solamente vivir en nosotros, sino actuar a través de cada uno de nosotros. Verso 10, capítulo 1, verso 10. Para que andemos como es digno de nuestro Señor Jesucristo, agradándole en todo, agradando a nuestro Señor Jesucristo como Él quiere, como Él lo pide, como Él lo ordena, como Él lo exige, porque Él lo merece todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de la fe a cada día, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su resplandor, de su gloria, para toda paciencia y todo buen ánimo constante. Y luego dice, con gozo, dando gracias a Dios Padre. Aquí nos está hablando de la humildad, nos está hablando de la gratitud. En el capítulo 2, en el verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe del Hijo de Dios, así como habéis sido enseñados, y abundando en
Acción de gracias. Gracias, Señor, por darme esta vida que no merecía, dice el salmista. Qué hermoso cuando nosotros mantenemos esa gratitud. Qué hermoso cuando mantenemos esa humildad de reconocer que Él merece la honra, la gloria y la alabanza. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, mis hermanos, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después de que lo hagan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no lo hagan en nombre de que me exalten, en nombre de que me den las gracias, en nombre de que me reconozcan, en el nombre de que todos vean que yo soy lo máximo. No, dice aquí que lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de nuestro Salvador. Y luego dice, demos gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias, gracias, gracias Señor, gracias Señor. Y finalmente en el capítulo 4, en el verso 2, dice, perseveren en la oración y velen en ella con acción de gracias. Miren, aquí en este pasaje yo encuentro de una manera muy explicativa: el que no ora está hundido en su soberbia. Voy a decirlo otra vez: el que no ora está hundido en su soberbia. Ya también hablamos acerca de la oración. Hay maneras de orar. Puedo ir y quejarme delante del Señor, pero no es eso lo que a Él le agrada. Lo que le agrada es que oremos conforme a su voluntad. Fíjense, ¿por qué les digo que el orar implica humildad? ¿Por qué? Porque necesitamos someternos al señorío, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para orar oraciones que Dios Padre nos escuche y que Dios Padre nos conceda. Pero si nosotros mantenemos la humildad y la gratitud, ya estamos listos para no caer en las falsas enseñanzas. Pero si nosotros nos negamos a orar, el simple hecho de que un hijo de Dios no quiere dedicar tiempo a orar, lo que significa, en poquitas palabras, es que está hundido en su soberbia, en su arrogancia. ¿Cuál es nuestra tarea? Orar. ¿Cuál es nuestra tarea? Darle el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses, Pablo nos decía: gozaos en el Señor. Les digo otra vez, gozaos. Y luego también recordarán ustedes un pasaje en donde dice: cuídense de los perros. ¿Se acuerdan quiénes son los perros? Son los falsos maestros. Son los escorpiones, los alacranes, las víboras. Cuídense de ellos, hermanos. Cualquier enseñanza que no glorifica a nuestro Señor Jesucristo viene del corazón humano. Y con esto terminamos. Padre, en este momento yo te ruego que bendigas a todos mis hermanos allá en sus hogares, y que también, Señor, a los que estamos aquí, yo te ruego, Padre, humildemente que nos ayudes para mantenernos en humildad y en gratitud hacia ti. Yo te ruego, Padre, que si en casa o aquí alguno de nuestros hermanos ha sido reacio a venir a ti en oración, que en este momento tú toques su corazón, que lo transformes y lo cambies, y que de los que somos tus hijos de Armonía Cristiana, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.